vamos a ir al tema de esta tarde. Estaremos hablando sobre el tema barreras que impiden cumplir la voluntad de Dios. Yo sé que en algún momento, todos en algún momento nos hemos encontrado en una situación en la que se nos ha hecho quizás difícil poder cumplir o hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. A través de una decisión, a través de una acción, de algún paso que tenemos que dar, y de pronto sentimos la necesidad de nuestro corazón de agradar a Dios, de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estamos convencidos porque sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos en relación en el matrimonio, con relación a la familia, con relación a las finanzas, o en el trabajo, o dentro del desarrollo del ministerio de la iglesia o la función de la iglesia. Sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero de alguna manera no lo estamos haciendo. De alguna forma nos hemos encontrado con dificultades, con alguna situación ahí complicada que nos impide avanzar. Y yo sé lo que quiero hacer, pero hay algo que me detiene. ¿Qué es ese algo que me detiene? ¿Qué es aquello que no me permite cumplir la voluntad de Dios en mi vida? Sabemos lo que Dios quiere porque Dios se ha revelado a nosotros. La voluntad de Dios no es algo que está oculto. Amén. Dios no oculta su voluntad de nadie. Dios nos hace conocer su voluntad de muchas maneras. Amén. Dios se revela a nosotros una y otra vez. Pero conocer y hacer la voluntad de Dios son dos cosas completamente distintas. Conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios quiere para nosotros, pero ¿cómo podemos proceder, aleluya, alineados a la voluntad de Dios en nuestras vidas? La intención de Dios no es solamente revelarnos su voluntad. Él está comprometido con darnos a conocer su voluntad, pero nosotros debemos estar dispuestos a llevarla a cabo, a cumplirla. Mientras Dios está muy interesado en que tú y yo conozcamos y caminemos de acuerdo a su voluntad, tenemos a un enemigo. Satanás, nuestro adversario, está muy interesado y determinado en hacer todo lo posible para impedir y obstaculizar el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que en esta tarde estaremos conociendo 5 obstáculos en nuestro camino hacia el desarrollo de la voluntad perfecta del Señor en nuestra vida. Vaya conmigo por favor al Salmo capítulo 32, versículo número 8. La Biblia dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Note cómo Dios se compromete. Dios está comprometido con darnos a conocer su voluntad. Dios dice: yo me comprometo a revelarte lo que yo quiero que tú hagas, la forma en la que yo quiero que tú vivas. Amén. Yo quiero darte a conocer. El Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Eso no es otra cosa que la voluntad del Señor. Lo podemos leer de esta manera. Podemos leerlo diciendo: te haré entender y te enseñaré el camino de mi voluntad. Dios no oculta su voluntad de nadie. El profeta Miqueas hace referencia también a este pensamiento cuando dice: oh hombre, Dios te ha dado a conocer lo que Él espera de ti. Dios nos da a conocer lo que espera de cada uno de nosotros. Pero la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras decisiones, en nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, o simplemente vamos a vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pero Dios está comprometido en dar a conocer su voluntad. Nosotros debemos dar ese paso que nos lleve a comprometernos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. De alguna manera Dios, aleluya, nos da a conocer su voluntad, porque Él sabe que tomar decisiones, a nosotros los seres humanos no siempre tomamos las mejores decisiones. Así que Dios dice: yo te voy a dar a entender, yo te voy a dar a conocer lo que yo quiero que tú hagas. Amén. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son
caminos de muerte. Proverbios 14, versículo 12, da a conocer que nosotros los seres humanos no siempre tomamos las mejores decisiones, no siempre terminamos transitando por el mejor camino, no siempre estamos llevando a nuestra familia por el camino que Dios quiere que nosotros transitemos. Por eso el Señor dice: te haré entender y te enseñaré el camino que tú debes de andar. Pero ¿cuáles son los obstáculos que se presentan para que nosotros no vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor? En primer lugar, quiero mencionar, vaya conmigo por favor en sus notas. Hay algunos textos que quizás estaré mencionando que no están en sus notas, y usted los puede señalar ahí o anotar ahí en algún ladito. Pero bueno, el primer obstáculo al que nos enfrentamos, o la primera barrera a la que nos enfrentamos en nuestro deseo de hacer cumplir la voluntad del Señor, es un estilo de vida carente de oración. Cuando carecemos de una práctica dinámica, diaria, constante de la oración, cuando no ponemos en práctica la oración, aleluya, sencillamente no podemos hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es necesario practicar la oración si nuestro deseo, si nuestras intenciones están, aleluya, queriendo hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitamos, imprescindiblemente necesitamos practicar la oración, porque si no lo hacemos será una barrera. Será una barrera. Quizás, aleluya, usted ha estado teniendo dificultades. Bueno, vea, está practicando. Seamos honestos, seamos sinceros. Estamos poniendo en práctica la disciplina de la oración en nuestras vidas. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41. La traducción lenguaje actual dice: no se duerman, oren para que puedan resistir. Note lo que dice: la prueba que se acerca. Para que ustedes puedan estar fuertes, para que ustedes puedan seguir adelante a pesar de la prueba que está por venir a sus vidas, ustedes necesitan orar. Porque dice: ustedes están dispuestos a hacer lo bueno. Es decir, están inclinados, su deseo es hacer lo que está bien, lo que a Dios le agrada, lo que está bueno. Dice, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Otra versión dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu desea hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero nuestra carne, nuestra humanidad, nuestra naturaleza no quiere hacer lo que agrada a Dios. Mientras que el Espíritu quiere, aleluya, dirigirnos a tomar buenas decisiones, alineadas a la palabra, alineadas a los mandamientos de Dios, alineadas a la voluntad del Señor. Nuestra carne, nuestra naturaleza, esta naturaleza humana desea hacer todo lo contrario. La clave entonces para poder hacer lo que Dios quiere, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer, aleluya, la voluntad, el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, es: pónganse a orar. Aleluya, es a través de la práctica de la oración que nosotros podemos cumplir la voluntad del Señor, y nuestras decisiones, nuestros pasos que damos en la vida, cada una de nuestras acciones, nuestras conductas, cada una de nuestro desarrollo en cualquier ambiente de la vida, aleluya, estará alineada a la voluntad de Dios cuando nosotros tomamos tiempo para pasar un tiempo de oración con nuestro Padre Celestial. ¿Sabe que Jesús lo hacía todos los días? Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Jesús estuvo entre nosotros para cumplir la voluntad de su Padre, y la Biblia dice que Él apartaba tiempo. A veces nos quejamos de la falta de tiempo. Ahora estamos de vacaciones, ahora no podemos porque tenemos tantas ocupaciones. Si supiera usted, pastor, todo lo que tengo que atender, aleluya, como para ver si puedo tener tiempo para orar. Es imposible con la agenda que estoy manejando. Bueno, Jesús iba
a diferentes partes, andaba en diferentes lugares atendiendo muchas necesidades. La agenda de Jesús estaba repleta de muchas cosas, pero una y otra vez los evangelios dicen que Cristo se apartaba, tomaba tiempo para apartarse. ¿Y sabe para qué? Para orar a su Padre. La oración, aleluya, facilita el cumplimiento, aleluya, de la voluntad del Señor en nuestras vidas. Porque mientras no oramos, aleluya, la carne va tomando lugar. Los deseos de la carne van tomando, aleluya, espacio. Y de esta manera no nos fortalecemos en el cumplimiento. Dice Cristo, oren para que resistan la prueba, para que no cedan a la tentación, para que ustedes puedan cumplir el deseo que tienen en sus corazones de hacer lo que a Dios le agrada. Si estamos en esa lucha, si estamos en esa situación de estar, aleluya, queriendo hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, necesitamos poner atención en primer lugar a la práctica de la oración en nuestras vidas. La oración, aleluya, y la voluntad de Dios están muy relacionadas en las escrituras. Jesús, cuando les dijo a sus discípulos cómo debían ellos orar, en esa oración modelo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, Jesús incluye, aleluya, en esa expresión, en ese acercamiento al Señor en oración, a su Padre en oración. El Señor les dice en Mateo capítulo 6 verso 9 y 10, vaya conmigo por favor, dice: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Mire que es interesante darnos cuenta que cuando Cristo les enseña a orar, Jesús les indica lo importante que es orar pidiendo que la voluntad del Señor se cumpla, que la voluntad del Padre se cumpla, que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. A veces vemos la oración solamente como una manera, aleluya, de recibir lo que queremos. Como cuando usted va a un cajero automático, usted lo que necesita es la tarjeta de débito, aleluya, con una clave, y entonces pone la tarjeta de débito en la máquina, pone su clave, pone lo que usted necesita recibir, y entonces automáticamente usted recibe todo lo que usted quiere recibir. Y a veces vemos la oración solamente como eso, como un medio, aleluya, para expresarle al Señor nuestras peticiones. Pero escuche esto, y esto es algo que a mí me impresionó mucho, lo leí, no recuerdo quién es el autor del libro que estaba leyendo, pero leí esta frase: la oración no es solo un camino para alcanzar lo que yo quiero, sino que también es un medio para descansar y aceptar lo que Dios quiere hacer. Cuando yo oro, cuando yo voy a Dios en oración, aleluya, ese tiempo de oración hace que mi corazón descanse, aleluya, hace que mi corazón se renueve, hace que mi corazón se fortalezca, aleluya, y pueda descansar y pueda aceptar la voluntad de Dios sobre mi vida. Hacer la voluntad del Señor en Cristo, porque Jesús no solamente nos enseñó a orar, Jesús nos dio ejemplo, aleluya, no solamente de orar por la voluntad de Dios, sino que también de hacer la voluntad de Dios en su vida. Y oró al Padre diciendo: que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y a veces estamos en esa lucha: hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad. Aleluya, hacer la voluntad de Dios es aleluya, renunciar a nuestra voluntad, es sacrificar lo que yo quiero. Jesús tuvo que sacrificar lo que él quería y su propia voluntad, y entonces oró al Padre: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esto implicaba ir a la cruz, esto implicaba sacrificar su propia vida, esto implicaba entregar su cuerpo en sacrificio, aleluya, y derramar su sangre
sangre, aleluya, por nuestra causa, por nuestra redención, para pagar el precio por nuestro pecado. Sabe que cuando usted ora al Señor y cuando usted va a Dios en oración, usted va a preparar su corazón para poder entregarle a Dios no solamente tu voluntad, sino también hacer un sacrificio. Yo no sé qué tengamos que sacrificar. Yo no sé qué es lo que Dios esté pidiendo de ti o de mí en esta mañana, pero lo que sí sé, que aunque la voluntad de Dios quizás no sea el camino más fácil, siempre será el camino más seguro. Den un aplauso fuerte al Señor. Si queremos cumplir la voluntad de Dios, necesitamos orar. Necesitamos orar al Señor, apartar tiempo para orar, buscar un momento en el que podamos estar de una manera personal, aleluya, directa con el Señor a través de la oración. La oración está muy relacionada con la voluntad del Señor, de tal forma que primera de Juan capítulo 5 versículo 14 nos recuerda: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Oremos alineados a la voluntad del Señor. Juan capítulo 9 verso 31 dice: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. La primer barrera que necesitamos derribar es, aleluya, la falta de oración. Necesitamos poner en práctica la oración. Número 2, una mente dominada por la terquedad. El segundo factor que nos impide avanzar en el camino o hacia el camino de la voluntad del Señor, aleluya, es una mente dominada. Esa mentalidad que está dominada por la terquedad. Y yo sé que algunos están sorprendidos porque no entienden esta palabra, pero más adelante voy a decir la definición para los que no sepan lo que significa la palabra ser terco, ¿verdad? O la terquedad. Pero sabe que a veces valoramos la terquedad como una virtud. Amén. Valoramos la terquedad como una virtud, pero la verdad es que la mayoría de las veces la terquedad no es una fortaleza, sino una debilidad en las personas. De hecho, en la Biblia usted encontrará una situación en la que el profeta Samuel se acerca para amonestar a Saúl y le dice la razón por la cual es destituido del trono de Israel. Si usted va conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, el profeta le dice a Saúl: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amén. Tienes que darte cuenta algo, Saúl. Aleluya. Has sido rechazado por tu terquedad. Has sido rechazado sencillamente porque tú no has entendido razones y has querido cumplir tu propia voluntad. Has querido cumplir, aleluya, con tus propios deseos y te has olvidado de la voluntad del Señor. Por cuanto has rechazado, le dice Samuel a Saúl. Este es el resultado. El haberte destituido del trono, el haberte quitado del trono de Israel, aleluya, es el resultado de haber rechazado el mandato del Señor. Esto se traduce, hermanos, como haber rechazado la voluntad de Dios. Lo que Dios quería hacer. La terquedad está en este pasaje, aleluya, pone de manifiesto el hecho de que la terquedad está en la misma categoría de la idolatría, la rebelión y la hechicería. Fue la terquedad lo que no permitió a Saúl obedecer el mandato del Señor. Seguramente Saúl, aleluya, le dio más valor, aleluya, a su forma de pensar, a su deseo de hacer las cosas. Saúl le dio prioridad a sus propios pensamientos, a sus propias ideas. Y esto es lo que ocurre cuando anteponemos lo que queremos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces la terquedad no te impide. La terquedad es una barrera. Amén. Esa mentalidad cerrada. Mire, aleluya, si usted va a la definición de la palabra
ser terco o lo que es una persona terca, encontrará que una persona terca es obstinado, es testarudo, es tosudo, tenaz, necio, intransigente, empecinado. Amén. Y también dice que es cabezota. De donde yo vengo le dicen cabezones. Amén. Es una persona terca, una mentalidad, aleluya, incapaz de atender o de escuchar razones. Simplemente se cierra. El terco se cierra en su mente, aleluya, y no da lugar, aleluya, a las razones. No da lugar a otros pensamientos. De ahí que una persona terca, de ella se dice que padece de ceguera absoluta. ¿Por qué? Porque son incapaces de ver, son incapaces de escuchar opiniones. Nunca, aleluya, reconocen razón en otras personas. Y para ponerle la cereza en el pastel, oiga, jamás admiten sus propios errores. Amén. Pero no se me queden así como amén. Pero la terquedad es una barrera que necesitamos vencer. Todos, porque todos tenemos ¿verdad? Alguna pizca. Algunos tienen el bote completo, pero la verdad es que la terquedad no te permite cumplir o hacer cumplir la voluntad de Dios, porque siempre, aleluya, tendrás la razón, aún incluso, aleluya, sobre Dios, sobre lo que Dios dice. Y eso es lo que pasó con Saúl. Saúl pensó que él estaba obrando bien de acuerdo a su razón, pero estaba muy equivocado. ¿Y qué sucede cuando rechazas la voluntad del Señor? El resultado es que Dios rechazó a Saúl y le fue quitado su trono. La consecuencia, aleluya, de esa mentalidad terca, porque la terquedad no es capaz de valorar las opiniones de los demás y se encierra solamente en aquello que él considera que es correcto. Esta clase de actitud, esta clase de pensamiento es un obstáculo para poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque nos limita a actuar, nos limita a tomar decisiones, nos limita a caminar por la vida según nuestra propia forma de ver las cosas y no estamos dispuestos a cambiar. Usted puede escuchar, aleluya, que se dice del sabio una frase: el sabio, aleluya, es de sabios cambiar, ¿verdad que sí? Escuchamos esa frase: es de sabios cambiar. El sabio está dispuesto a cambiar de opinión, pero el terco jamás. El terco no está dispuesto a cambiar de opinión, y en su terquedad se acompaña, porque la terquedad va de la mano, es compañero fiel del orgullo y la soberbia. Por eso cuando Samuel, aleluya, se refiere a la terquedad, dice: es tan pecaminoso y es tan malo ser terco, y lo compara con adorar a otros dioses, lo cual no agrada al Señor. Sabe que en algunas culturas, y la mayoría de los que estamos aquí somos mexicanos, somos hispanos, ¿verdad? Tenemos algunas personas de otros países, pero en muchas culturas hispanas se escucha una frase que dice: terco como una mula. A mí me lo dijeron muchas veces y de vez en cuando me lo dicen terco como una mula. Pero ¿sabe qué? Si vamos a ese pasaje del Salmo capítulo 32, vamos a encontrar que el salmista se refiere a esa frase. Si usted va conmigo al versículo número 9, mire lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice: los mulos y los caballos son, no dice que son hispanos, dice son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. El salmista entiende, aleluya, que un animal al que se le conoce como una mula o al caballo, dice, son tercos. A veces son difíciles de mover y está usted trabajando para que, empujando, jalando para que pueda moverse, para poderlo llevar a algún lugar, pero simplemente, aleluya, si no quiere, es casi imposible lograrlo.
Y entonces, aleluya, dice los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. ¿Y sabe cómo termina el versículo 9? El versículo 9 termina diciendo: no seas tú como ellos. No seas tú como ellos. El consejo de la palabra del Señor es romper esa barrera. Es, aleluya, sobrepasar esa barrera, es romper esa limitación, romper con esa mentalidad de terquedad en nuestros pensamientos, aleluya, y abrir nuestro corazón para que el cumplimiento de la voluntad del Señor, aleluya, se pueda ver en nuestras vidas diariamente. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de terquedad, como el faraón, aleluya, en Egipto, como Nabal, el esposo de Abigail, también el pueblo de Israel, cuando, aleluya, a los pies del monte Sinaí edificaron un becerro de oro. Todos estos ejemplos no terminan, aleluya, para bien de quien fue terco, porque la terquedad, esa mentalidad terca, no traerá buenos resultados para ti ni para los tuyos. ¿Saben? El caso de Nabal estuvo dispuesto a poner en peligro su vida, la vida de su familia y la vida de toda la gente de su casa. ¿Por qué? Porque simplemente uno de los sirvientes le dice a Abigail: aleluya, no hay forma de hablar con tu marido. Haz algo tú, porque este hombre no escucha razones y estamos en un gran peligro, porque vienen en contra de nosotros por causa de su terquedad. Entonces, la terquedad, amados hermanos, sencillamente nunca engendra buenos resultados. Y vamos a la palabra hebrea de la que se traduce en la palabra terco o terquedad, encontraremos que la terquedad tiene que ver o involucra, en ese contexto hebreo, involucra dar la espalda. Amén. Dar la espalda, como tener en poco, aleluya, como restar valor, simplemente dar la espalda. Una mentalidad terca en el corazón del cristiano, en el corazón de aquel que quiere cumplir la voluntad del Señor, simplemente le da la espalda a Dios. Y no podemos ver cumplida la voluntad de Dios en nuestras vidas si nosotros estamos poniendo en poco, si estamos restándole valor, si estamos de alguna manera dándole la espalda a la voluntad del Señor y al plan que Él ha diseñado en nuestras vidas. Por eso dice el salmista David: no seas como ellos. Tienes que tener cuidado y no ser terco en tu corazón, porque la terquedad nunca dará buenos resultados. Romanos capítulo 2 versículo 5 así lo atestigua: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. No seas como ellos, dice el Señor. No seas como ellos. Necesitamos quebrar con esa barrera, aleluya, que nos impide, que nos detiene para hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos lograrlo? Mire, vaya conmigo un pasaje, Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 7. Solamente quiero enumerar 5 cosas rápidamente. Yo sé que esto no estaba en sus notas, pero quiero que anote lo siguiente, por favor, para que lo tenga ahí, aleluya, en sus notas. Proverbios 3 capítulo 5 al 7. ¿Cómo romper la barrera de la terquedad en mi vida? En primer lugar, lo que tengo que hacer es confiar en el Señor con todo mi corazón. Tengo que depositar toda mi confianza en el Señor. Proverbios 3 versículos 5 al 7. Lo voy a leer primero. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. La primera cosa que tenemos que hacer es confiar en el Señor. La segunda cosa que tenemos que hacer es reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Y reconocer a Dios es reconocer no solamente lo que es, sino lo que Él quiere hacer con nosotros. Lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él quiere hacer con tu familia, lo que Él quiere hacer en tu vida. Reconócelo en todos tus caminos. Lo tercero es, aleluya, buscar sabiduría de Dios.
Necesitamos tomar el tiempo. Hace algunas semanas atrás hablábamos sobre eso cuando estamos estudiando Santiago. Hemos estado estudiando Santiago y Santiago nos invita a desarrollar la sabiduría de Dios. Bueno, necesitamos buscar sabiduría de Dios para romper con esta mentalidad de terquedad. Lo cuarto que tenemos que hacer es experimentar o practicar el temor del Señor. Lo dice el versículo número 7: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. Y lo último que nos aconseja el proverbista para romper con esa mentalidad de terquedad es apartarnos del mal. Tenemos que apartarnos del mal. Si nuestro deseo es cumplir la voluntad del Señor, tenemos que poner en práctica la oración y tenemos que romper con la barrera de la terquedad. Me gusta lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 y 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, dice, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, lo que nos queda a nosotros de vida. Lo que le queda a usted de vida en esta tierra, lo que nos queda a nosotros de vida, dice, para vivir el resto de esta vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Le puede dar un aplauso fuerte a nuestro Dios? Número 3, el tercer factor que nos impide hacer la voluntad de Dios es dejarse influenciar por el mal consejo. Tenemos que estar alertas. Pedir consejo no está mal. Lo que está mal en ocasiones es, aleluya, es la fuente, es hacia dónde, qué es lo que estamos escuchando, a qué estamos prestando nuestro oído para recibir el consejo. ¿A quién estamos escuchando? Eso es lo que realmente hace la diferencia. Pedir consejo no está mal. La Biblia de hecho nos dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Amén. Necesitamos, los seres humanos no lo sabemos todo. Necesitamos acudir a alguien para escuchar un buen consejo. Y esa es la recomendación. Si queremos, aleluya, cumplir la voluntad de Dios, necesitamos cerrar nuestro oído al mal consejo y abrir nuestro oído al buen consejo. Pero el problema de nosotros, amén, bueno, de uno que está acá, porque ustedes no, ustedes son muy buenos, amén, o no vinieron esta mañana. Pero van a empezar a hablar los que no vinieron. Pastor, ¿qué pasó? No, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos gusta buscar satisfacer nuestros deseos. Y entonces buscamos a las personas que nos van a decir lo que queremos. Porque eso es lo que nos hace sentir bien. Yo hablaba esta mañana de una persona que se le aconsejaba y se le decía qué es lo que le convenía hacer, qué es lo que dice la palabra de Dios, porque el buen consejo es aquel que está, aleluya, sobre la base de la palabra. Amén. No sobre la base de las circunstancias o de lo que quieren escuchar o de lo que dicen por allá las personas. No, ¿qué es lo que dice la palabra? Eso es la clave. La base es la palabra del Señor, del buen consejo. Pero bueno, esta persona, aleluya, lo que hacía es que si usted le hablaba por teléfono para decirle, ¿sabes qué? Échale ganas, lo que estás haciendo estás bien, es el buen camino, olvídate de los demás, haz lo que tú quieres, lo que tú quieras hacer es lo que te conviene hacer. Oiga, pasaba tiempo hablando con esa persona. Pero cuando alguien le decía, ¿sabes qué? Necesitas poner atención. Esas decisiones que estás tomando, eso no te conviene. Mira lo que dice. No, pum, le colgaba. Le colgaba. ¿Por qué? Porque no le gustaba. Porque no le agradaba. Porque no satisfacía sus deseos. No daba satisfacción a sus pensamientos. Esto no le alimentaba su deseo de hacer cumplir su propia voluntad. Y por ello, hermanos, sufrió muchas cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente el resultado de un mal consejo, aleluya, es evidente. Mire, la función de un consejo es darnos luz, es alumbrarnos. Es hacer de alguna manera, aleluya, que la oscuridad podamos encontrar luz en medio de la oscuridad.
Darnos un buen consejo es precisamente para hacernos ver con claridad y tomar las mejores decisiones. Miren lo que dice el Salmo 32, verso 8. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: el Señor dice: yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Dios dice: yo te voy a aconsejar. Y sabe que Dios nos da consejos de muchas maneras. Nos aconseja, dice el salmista, aún en las noches el Señor aconseja nuestra conciencia. Dios levanta hombres y mujeres fieles, de buen testimonio, hombres y mujeres fieles que dan, aleluya, que han sido fieles al Señor, que han sido leales a la palabra de Dios, aleluya, ungidos con el Espíritu Santo de Dios para dar consejo a la iglesia. Dios, aleluya, tiene muchos recursos para hacerte saber. Hay circunstancias, aleluya, que aparecen en nuestra vida y que las experimentamos, y es Dios quien está hablando a nuestra vida cuando estamos nosotros dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Porque dice una vez más el texto: yo te instruiré, yo te mostraré, yo te enseñaré. Lo que necesitamos es abrir nuestro oído a la voz de Cristo, a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, porque Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando a las familias, Dios sigue dando consejos. El mejor consejo viene de lo alto. El mejor consejo, aleluya, está en la palabra del Señor. Dice: el Señor velaré por ti, te daré consejos. Otra versión señala: te mostraré el mejor de los caminos. Es el mejor camino, aleluya, el que tú puedes escuchar cuando Dios habla. Pero el buen consejo, aleluya, siempre buscará tu bien, mientras que el mal consejo te va a llevar, aleluya, te va a alejar del cumplimiento de la voluntad del Señor. Mire, vaya conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo número 22, versículo 3 al 6. La escritura dice: también Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Verso 4: hizo lo que le ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. El verso 5 dice: Ocosías, dice, por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galat para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. Y el verso 6 dice: por eso tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Estos pasajes nos señalan 4 resultados de un mal consejo. ¿Por qué tengo que cerrar mi oído al mal consejo? Mire, vamos a anotarlos. En primer lugar, porque nos desvían del buen camino. Ocosías siguió el mal ejemplo. Ocosías tomó un mal camino, aleluya, porque su madre, dice, lo aconsejaba a que hiciera lo malo. Así que la conducta de Ocosías, el proceder de Ocosías no fue bueno, no fue agradable delante de los ojos de Dios, sino que se desvió del buen camino. En segundo lugar, el mal consejo nos impide darle la honra a Dios. Hay algunas preguntas que tenemos que hacer al mal consejo cuando lo recibimos. En primer lugar, yo dije: nos desvía del buen camino. ¿Qué pregunta pudiéramos hacer aquí para identificar si es bueno o malo ese consejo que hemos recibido? Bueno, vamos a preguntar: ¿hacia dónde me lleva poner en práctica ese consejo? ¿Hacia dónde me va a llevar? ¿Me va a llevar a hacer la voluntad de Dios o me va a llevar por el mal camino? O por un camino completamente distinto. El segundo punto: nos impide a darle la honra a Dios. Un mal consejo nunca le dará la gloria al Señor. Nunca va a honrarlo. Dice el verso 4: hizo lo que ofende al Señor. Ocosías ofendió a Dios cuando recibió el mal consejo. Hay que hacer esta pregunta: ¿le da la gloria y la honra a Dios el consejo que estoy recibiendo? Si no le está dando la gloria a Dios, a lo mejor me está dando la gloria a mí, porque me hace sentir bien, porque me hace sentir agradable, porque alimenta mis deseos. ¿O le está dando la gloria a Dios?
aunque no me haga sentir bien a mí, pero le está dando la honra al Señor. ¿Está conmigo? ¿Sí? Necesitamos cuestionar cada uno de esos consejos. Tercero, crea conflicto en nuestras relaciones. Un mal consejo, aleluya, hace estragos en tus relaciones. Amén. En tus relaciones. Ahora, cuando me refiero a las relaciones, tenemos que figurar y preguntarnos, aleluya, este consejo que estoy recibiendo, aleluya, ¿cómo me pone, cómo afecta mi relación con Dios? ¿Cómo afecta mi relación con Dios? ¿Cómo afecta mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mi cónyuge? Ese consejo que estoy recibiendo. ¿Cómo afecta mi relación con mi familia? ¿En qué términos quedo? Si yo acepto ese consejo laboral, quizás, ¿en qué términos quedo con mis compañeros de trabajo? Dentro de la iglesia hay que cuestionar, amén. Pero un mal consejo, aleluya, va a afectar tus relaciones. Y la verdad, hermanos, es que muchas decisiones que a veces tomamos de una manera equivocada, influidos por decisiones o por consejos equivocados, hermanos, afectan a las personas que más nos aman. Afectan a las personas, aleluya, que más cerca están de nosotros y que realmente quieren nuestro bienestar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia dice, aleluya, que Ocosías se juntó con Joram, hijo de Acab, y dice, y marchó a hacerle guerra a los de Galaad, hacia Galaad, mejor dicho, para pelear contra el rey de Siria. Y ahí dice que hirieron a Joram. Hay heridas, aleluya, que son causadas, punto número 4, que son causadas porque el mal consejo es causante de muchas heridas. Tenemos que tener mucho cuidado y preguntar cuáles serán los resultados, cuáles son las consecuencias, cuál es el riesgo que voy a tomar si tomo ese consejo. ¿Qué consecuencias voy a tener? ¿Por qué? Porque toda decisión va a dar resultados, va a traer consecuencias. Si la decisión es buena, las consecuencias van a ser buenas, pero si es mala, los resultados van a ser malos. Proverbios 13:17 dice el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, el resultado, lo que tú recibes, lo que tú logras, lo que tú alcanzas, aleluya, está determinado por quién estás escuchando, a quién estás prestando tu oído, a quién estás escuchando, a quién estás prestando atención. ¿Estás escuchando a Dios? Te va a llevar a cumplir su voluntad. Si estás escuchando al mundo y sus voces, seguramente vas a sufrir muchos malos resultados, porque lo que viene del mundo, aleluya, nada bueno nos da. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra? Den un aplauso fuerte al Señor. Mire, antes de avanzar al siguiente punto, mire lo que dice el salmista en el Salmo 1, versículo 1 y 2. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿A quién estás prestando atención? Número 4, también otra barrera es la ignorancia de la palabra de Dios. No podemos cumplir la voluntad de Dios si nosotros estamos ignorando lo que Dios dice a través de su palabra, lo que Dios nos habla, lo que Dios está diciendo a través de su palabra, porque la palabra es el medio principal por el cual Dios nos muestra cuál es su voluntad. La fuente principal de la que nosotros recibimos, aleluya, el conocimiento de la voluntad de Dios es precisamente la palabra del Señor. De ahí que podemos decir que si lo que escuchamos, si lo que estamos por hacer, o lo que estamos hablando, o lo que estamos por decidir no está de acuerdo a la palabra, no está dentro de la voluntad del Señor. Amén. Si no está, aleluya, amparado o respaldado por lo que la palabra del Señor dice, entonces tenemos que tener cuidado. No estamos caminando de acuerdo a la voluntad del Señor. Usted necesita relacionarse con la palabra del Señor, porque mire, no solamente nos comunica la voluntad de Dios, sino que también nos guía, nos dirige, nos orienta para poder cumplirla.
Amén. De ahí que el salmista decía en el Salmo 119, versículo 105, tu palabra es lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Es a través de la palabra que usted y yo podemos, aleluya, es como si usted trajera una lámpara, sí, en medio de la oscuridad, donde no hay otro recurso. A lo mejor usted dice, bueno, la luz de la luna, el resplandor, de alguna manera, pero hay momentos, hermanos, en que no se ve con claridad y uno tiene temor de poder avanzar y uno tiene temor de lo que pudiera suceder o que nos puede llegar a pasar en medio de esa oscuridad. Oiga, y entonces ¿qué hace? Usted toma una lámpara y esa lámpara lo ayuda a transitar el camino, le ayuda a poder llegar a su destino. Bueno, hay muchas personas varadas en el camino de la vida, atendiendo cualquier cosa, pero menos el cumplimiento de la voluntad del Señor. Y mire, no se sorprenda de lo que voy a decirle. Hay muchos cristianos varados, hay muchos cristianos que no saben a dónde avanzar, hay muchos cristianos que no saben el camino, qué decisiones deben de tomar, y ahí están indecisos, ahí están detenidos simplemente. ¿Por qué? Porque no se están relacionando con la palabra del Señor. ¿Sabe qué Jesús le dijo a sus discípulos? Ustedes yerran, o a sus seguidores, sus oyentes, les dijo, vosotros yerran porque ignoran las escrituras. Cuando ustedes conocen la palabra, usted no va a llegar a ninguna parte en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Necesitamos la palabra de Dios, no podemos ignorarla. La palabra nos da la luz en los días de mayor oscuridad. Un pasaje que me gusta mucho es la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, y note lo que dice, y es útil. La palabra de Dios es útil. ¿Y para qué es útil la palabra del Señor? Aquí lo dice también Pablo. Dice, para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa. ¿Qué es lo que usa? La palabra de Dios. Quiere que el Señor le muestre, quiere que el Señor le guíe, quiere que el Señor le instruya. Usted necesita volver su corazón, necesita tomar tiempo para relacionarse con la palabra del Señor, porque es el instrumento que Dios utiliza, aleluya, para prepararnos, para capacitarnos a su pueblo, para que haga toda buena obra. Si queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos, aleluya, tomar la palabra. Y cuando usted toma la palabra lo toma a usted, y usted puede avanzar sin ningún temor. Denle un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Nos capacita la palabra del Señor. Muchas veces me ha tocado cosas como estas, en las que alguien me habla por teléfono y me dice, pastor, después del culto tendrá oportunidad de compartir conmigo. Tengo algunas preguntas que quiero hacer. Hay algo que está pasando y quisiera que me aconsejara. Y yo le digo, claro que sí, nomás después de despedir a la gente nos ponemos de acuerdo y ahí tomamos tiempo para platicar. ¿Y sabe qué ha sucedido? Que estoy saludando a la gente allá afuera y estoy despidiendo a las personas, y de pronto se acerca esa persona que me llamó previamente y le digo, hermano, espéreme tantito, ahorita lo veo ahí en la oficina, y me dice, no se preocupe, pastor, ya Dios me habló a través de la palabra. Ya Dios me habló a través de la predicación y sé lo que tengo que hacer, porque lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera que alumbra mi camino. Es la palabra del Señor lo que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Salmo 40, verso 8 dice, me complace hacer tu voluntad. Él estaba seguro. El salmista estaba seguro de hacer lo que Dios quería, lo que Dios le agradaba. ¿Sabe por qué? Porque tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Cuando la palabra está en tu corazón, cuando la palabra de Dios está en tu corazón, cuando tú te relacionas con la palabra de Dios, hermanos, no hay forma en que nosotros no podamos hacer cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y por último, número 5, pasen los músicos, por favor. El segundo factor que se vuelve una barrera para impedirnos
avanzar en la voluntad del Señor es dejarse dominar por las dudas y los miedos. Cuando nos dejamos dominar por las dudas y los miedos, todos tenemos miedo en algún momento. Somos humanos, sentimos temor. El asunto no es sentir temor, todos sentimos temor. El asunto es dejarse dominar por el temor. Todos tenemos dudas, cada quien enfrenta sus propias dudas. Hace algunas semanas atrás predicaba sobre lo que tenemos que hacer con la duda. Y yo mencionaba, prácticamente todo el servicio mencionaba, estuve diciendo, aleluya, que debemos de orientar nuestras dudas en la dirección correcta. Amén. Pero las dudas están ahí. Lo importante aquí es no dejarnos dominar por las dudas, ni tampoco dejarnos dominar por el miedo. ¿Por qué? Porque si nos dejamos dominar por estas dos cosas, entonces se vuelve un obstáculo para cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas. Un ejemplo de esto es el caso de Adán y de Eva. Cuando Satanás sembró las dudas en el corazón de ellos, dejaron de hacer lo que previamente Dios les había dicho que tenían que hacer. De todo árbol pueden comer, pero del árbol del bien y del mal no coman, porque el día que lo hagan van a morir. ¿Sabe qué? Eso lo perdieron de vista en el momento en que apareció la duda. Cuando Satanás les dijo, ¿con que Dios les dijo eso? No, hombre. Y entonces se sembró la duda en el corazón de Adán y de Eva, y estuvieron dispuestos a desobedecer la voluntad del Señor. No te dejes dominar por la duda, llévasela al Señor, porque si tú no sabes qué hacer con la duda, lo dije aquella ocasión, Dios sí sabe qué hacer con ella. Dios sí sabe hacer con lo que tiene que hacer con esa duda que te está deteniendo, con ese miedo que te está deteniendo. Dios sabe que estamos expuestos al temor. Por eso Satanás busca sembrar dudas, busca sembrar miedo en nuestros corazones, porque sabe que si le damos lugar a la duda, si le damos lugar al miedo, entonces logrará el objetivo de desenfocarnos de la voluntad del Señor. Dios lo sabe, Dios conoce nuestro corazón. Por eso en Lucas capítulo 12 versículo 32 el Señor nos dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. A veces la voluntad del Señor la vemos como algo intimidante, pero el Señor nos recuerda un detalle importante: la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué temer? La voluntad de Dios es buena. ¿Por qué tener dudas? Pablo agrega en su carta a los Romanos, cuando se refiere a la voluntad de Dios en el capítulo 12, no solamente dice que es buena, dice que es agradable y que además es perfecta. Así que ¿cómo dudar? Así que ¿cómo tener miedo? Cuando estamos en la voluntad del Señor, no hay nada por qué temer, no hay nada por qué dudar, porque nada, aleluya, de lo que suceda dentro de la voluntad del Señor, aleluya, será para nuestro mal. Dios se encarga de hacer cumplir su voluntad, y su voluntad es perfecta. Su voluntad es agradable, pero su voluntad también es buena. Está por encima de cualquier circunstancia, está por encima de cualquier contrariedad, está por encima de cualquier adversidad que nosotros podamos experimentar o habremos de enfrentar. Póngase de pie conmigo, por favor. Ya estoy terminando. Llegó un momento en que Jesús aparece a sus discípulos mientras estos navegan. Aleluya, dice que remaban con gran fatiga cuando Cristo apareció caminando sobre el agua. Cuando los discípulos vieron esto, empezaron a gritar de temor y a decir: es un fantasma. Pero entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, soy yo, tengan ánimo, aquí estoy con ustedes. Y cuando Pedro escuchó aquella voz, le dijo: bueno, si tú eres, aleluya, manda, permite que yo pueda caminar sobre el agua, así como lo estás haciendo tú. Y entonces Pedro escuchó la voluntad de Jesús. Pedro escuchó la voluntad de Dios, porque Dios no oculta su voluntad de nadie. Y entonces Jesús le dijo: ven. Esa es la voluntad de Dios, que caminemos a pesar de las circunstancias amenazantes. A veces las olas se ven tan grandes,
que parece que nos van a destruir, van a acabar con nosotros. A veces, aleluya, hay tanta quietud, tanta calma que hasta da miedo. ¿A poco no? Porque a veces también el silencio nos hace sentir temor. Hay veces que las circunstancias se ven tan amenazantes que uno piensa, no hay manera de que yo pueda caminar sobre esta situación. Pero entonces Dios te dice: no tengas miedo, ven, aquí estoy yo contigo. La voluntad de Dios no es que te detengas. La voluntad de Dios no es que retrocedas. La voluntad de Dios no es que te amedrentes ni tampoco te dejes caer por la circunstancia. La voluntad de Dios es que sigas adelante. La voluntad de Dios es que continúes, aleluya, que sigas caminando a pesar de que parece que es imposible sostener el pie, aleluya, sobre la superficie del agua. Y entonces Dios le dice: ven, Pedro. Y Pedro comienza a caminar, se baja. Yo no sé qué haría usted. A lo mejor, no sé, no nos hubiéramos bajado tan fácilmente, pero Pedro se bajó y comenzó a caminar. Y yo me imagino que cuando Pedro sintió que su pie se afirmó sobre el agua, dijo: de aquí soy yo. Y empezó a caminar y empezó a avanzar. Pero de pronto desvió su mirada de Jesús y puso su mirada en las circunstancias y comenzó a hundirse. Amén. Le aseguro que Jesús le había dicho ven, no porque esperaba que se hundiera. De hecho, cuando Cristo lo ve hundirse, le extiende su mano. No lo juzga, no lo señala, no lo tacha diciendo: ¿sabes qué, Pedro? Estás ahí por tus propios errores. No, la Biblia dice que él extiende su mano y lo levanta, lo afirma, lo pone seguro. Amén. Pero ¿sabe qué? Las dudas de Pedro lo hicieron hundirse en aquella mar. La voluntad de Dios, vuelvo a repetirlo, quizás no sea la más fácil transitarla, pero siempre será la más segura. Alguien dijo: mientras Dios sea mi suelo, no hay nada que pueda detenerme. Mientras Dios sea mi suelo. Si tu familia está caminando sobre el suelo de la voluntad de Dios, si tu matrimonio está caminando sobre el suelo de la voluntad del Señor, si tus decisiones las estás tomando sobre la base de la voluntad de Dios en tu vida, no hay nada que te pueda detener. Tú puedes avanzar, tú puedes continuar, porque Dios estará ahí para socorrerte. No tengas miedo, no tengas temor. Puedes avanzar, puedes continuar hacia adelante, porque Dios está contigo para ayudarte y para sostenerte con su mano poderosa. ¿Qué le parece si en esta tarde venimos a este altar?